capítulo 3, 5. Dice así: además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor. Así que es el nombre Ageo, una fiesta para el Señor. ¿Sale? Bien, vamos a ir con el contexto del libro. El contexto del libro, información que nos ha llegado de muchas fuentes. El contexto histórico de Ageo. En el año 538 antes de Cristo, como resultado de la proclamación de Ciro el persa, en Esdras capítulo 1 al 4, se le permite a Israel regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo civil de Zorobabel, la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Cuando sucede esto, recuerden con Nabucodonosor fue destruido el templo, fueron llevados todos los utensilios sagrados del templo, fue el exilio. Cuando regresaron del exilio, el rey Ciro les permite volver a reconstruir el templo. Empiezan con una orden que gira el rey Ciro de Persa, para que, como él estaba en liderazgo de todas esas áreas, les permite volver a regresar a todos los judíos que anduvieran regados, volver a regresar a su tierra y poder reedificar lo que es el templo. Esdras 3:2. Alrededor de 50,000 judíos regresaron en el 536 antes de Cristo. Comenzaron a reconstruir el templo, Esdras 3:1, 4 al 5, pero la oposición de los vecinos y la indiferencia de los judíos causó que la obra fuera abandonada, en Esdras 4:1. Todo nuestro contexto lo vamos a encontrar en Esdras, ¿sale? Y mucha gente dice, bueno, hay veces que pensamos que por ser profetas menores, profetas mayores son escritos en diferentes tiempos, y hay veces que es en el mismo lapso de tiempo, nada más que son libros un poco más chicos. Los hermanos también los han especificado eso. Dice, pero la oposición de los vecinos y la indiferencia causó que la obra fuera abandonada. Esdras 4:1. 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo a no solo reconstruir el templo, sino también a reordenar sus prioridades. Como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde, 516 antes de Cristo. Bien. ¿Cómo se vuelve a seguir con esta obra? ¿Cómo vuelve el pueblo a seguir con esta obra de reedificar el templo? Ya que con el rey Ciro se gira un edicto que se iba a reconstruir el templo. Todos los tesoros que Nabucodonosor robó, se llevó, él los vuelve a regresar al pueblo. Y aún le dice a los vecinos, denles oro, plata, lo necesario para reconstruir el templo. Cuando ellos empiezan a reconstruir el templo, ellos hacen el altar al Señor, empiezan a ofrecer holocaustos, tener fiestas. Cuando empezaron con los cimientos, ellos dicen que gritaban de gozo, alegría, que se escuchaba en todo el pueblo. Pero eso es lo que a los vecinos no les gustó. Y eso agarraron de pretexto para empezar a comprar a enviar escritos a los reyes para que detuvieran esa obra. Esa obra la detienen, ya que
le mandan a decir que ese pueblo, que chequen los escritos antiguos, ese pueblo era peleonero, ese pueblo ha tenido reyes que han gobernado todo lo que ellos tenían por gobierno, y que si ellos levantaban ese templo, iban a recobrar fuerzas, no iban a pagar tributo, no iban a pagar renta, no iban a pagar nada al rey, de que el rey manda a cesar la obra. Eso, cuando dan el primer edicto, lo vemos en Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito. Ahí está el escrito que él envió por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro el rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, que vuelva a reedificar su casa. ¿Sale? Aquí en mismo Esdras capítulo 4, 6 y 7. ¿Algún varón con voz fuerte lo podrá leer, por favor? Esdras 4, 6 y 7. Tenemos en pantalla. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reino, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Islam, Trídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Ahí están los escritos que daban al rey para que detuvieran, para que cesaran la construcción. En el capítulo 6, mismo de Esdras, vamos a ver por qué siguen con esa obra años después. Capítulo 6, del 1 al 8. Hermano Israel, ¿lo podrías leer en voz alta, por favor? Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Espérame, ahí, en esa situación, cuando estaban reconstruyendo, los volvieron a detener, pero ellos siguen y le mandan una carta al rey Darío diciendo: busca en los escritos antiguos, en los tesoros. Cuando el rey Darío ordena buscar en casa de los archivos, donde guardaban los tesoros de allí en Babilonia. Sigue adelante, hermano. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¿El 9?
Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos a Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que les quieren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. ¿Hasta ahí? ¿Ven cómo los escritos de Ciro sirvieron para que el rey ya no detuviera nuevamente la obra, sino que dejara nuevamente que siguieran reconstruyendo la obra? Ese es el contexto que tenemos de Ageo. Recordemos que Ageo y Esdras no son tiempos diferentes, sino que son contemporáneos. Lo que es Ageo y Zacarías son contemporáneos. Por eso son mencionados en Esdras. Toda la historia, cómo comenzaron a reconstruir el templo, cómo se detuvo la obra, cómo cuando llega el reinado del rey Darío, vuelve a querer reedificar, vuelven a trabajar en la obra. Aquí lo podemos leer en Esdras para que tengan dónde sacar el contexto de Ageo. ¿Sale? Vamos con el autor. Ageo era un profeta que vivió en Jerusalén no mucho después de que los judíos regresaron del exilio babilónico con Nabucodonosor. Se supone que Ageo es el autor del libro. Se supone que él es el mismo autor de su libro. ¿Sale? Fecha en que se escribió Ageo en el 520 antes de Cristo. 520 antes de Cristo. Ahora les vamos a hacer una pregunta a los que ya lo leyeron. ¿Qué género literario es Ageo? No. Es profético. Tiene historia, pero es profético más que nada. Profetiza sobre lo del templo, anima. ¿Qué es la profecía? Animar, edificar. Y es lo que le está haciendo al pueblo, animando, exhortándolos a lo que estaban haciendo. Así que, género literario, más que nada es profético. ¿Sale? El tema de este libro es el templo. Como vemos en Ageo capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Empieza a hablar del templo, más que nada del templo. Recordemos que el templo era algo muy importante en aquella época, ¿no? Porque el templo era un lugar sagrado e importante, porque ahí se depositaba, ahí bajaba la gloria del Señor, ahí bajaba Dios mismo. ¿Sale? Para ellos era importante, porque todas las fiestas solemnes, todas las fiestas, todos los judíos venían de muchas partes, no se congregaban en sus sinagogas, sino llegaban al templo, a un solo lugar. Por eso para ellos era muy importante el templo, y tenía que ser muy importante. En el mismo libro de Ageo vemos, dice el capítulo 4:
Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesornadas, y esta casa está desierta. El enfoque del pueblo, desde que fue retenida la obra, ellos se olvidaron del templo, se ocuparon de sus trabajos, sus casas, de todo lo que a ellos les convenía. ¿Sale? El propósito de este libro: restaurar la fidelidad del pueblo en lo relacionado a la restauración del templo de Dios. Ageo 2, 16 al 19. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar a sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra vuestra, de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón. Desde ese día en adelante, desde ese día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor, meditad pues en vuestro corazón. No estáis aún, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Aunque el pueblo estaba siendo infiel con Dios por la opresión del mismo de los vecinos o del pueblo foráneo, estaba siendo oprimido, y estuvo más temor al pueblo que al mismo Dios. Pero Dios no le importa la infidelidad que tuvieron, sino Él se permanece siempre fiel. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. 2 Timoteo 2:13. ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta? Segunda carta a Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Ageo? ¿Qué es lo que está pasando aquí con el pueblo? El pueblo desde que fue retenida la obra, se olvidó de seguir con la obra de Dios, pero siguieron, como dice en el capítulo 4, ellos se preocuparon por sus vidas, por sus casas, por adornarlas, por trabajar, por sus bienes, pero jamás les vino a la mente y jamás se pusieron a analizar que dice el Señor, y esta casa está desierta. No siguieron trabajando en el templo, sino que lo dejaron olvidado. Y aún así el Señor es fiel con ellos. Y por eso, porque es fiel, manda a Ageo a hablarles, manda a exhortarles. Vamos a ir con la estructura del libro. Es corta la estructura. Del capítulo 1, del 1 al 15, es una exhortación para poner a Dios como nuestra mayor prioridad. Del 1 al 15. ¿Sale? Es una exhortación para poner a Dios como nuestra mayor prioridad. Porque aquí la prioridad de ellos era
como lo he explicado, sus casas después de olvidarse de la reconstrucción del servicio a Dios. Punto número 2, capítulo 2 del 1 al 9, la fidelidad de Dios en el proyecto de la restauración del templo. Todo este libro nos está hablando del templo, del servicio a Dios, del templo, de la reconstrucción, del servicio. Punto número 3, capítulo 2, del 10 al 19, una amonestación a la infidelidad del pueblo y las consecuencias por su infidelidad. Ese sí lo vamos a leer porque está bueno. 2, 10 al 19. Hermanito Fran, ¿lo puede leer en voz alta, por favor? Vean, el Señor dice, antes que pongan piedra sobre piedra, analicen, tomen en cuenta todas las faltas que han tenido. Antes que empiecen a trabajar en mi templo, razonen primero, porque no nada más es de ir a trabajar en el templo, sino de razonar qué es lo que estaban haciendo. Dice, ahora pues meditad en vuestros corazones desde ese día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Está exhortando al pueblo a que mediten primero qué es lo que estaban haciendo antes de que empiecen con la obra nuevamente. El punto número 4, del 2, del 20 al 23, profecía al rey Zorobabel. Dice así, vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben,
y vendrán bajo los caballos sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como mi anillo de sellar, porque te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Una promesa, que Él lo iba a liberar de todo aquello. Temas teológicos. ¿Qué es la teología, hermanos? Exactamente. La fidelidad de Dios. Teología, la fidelidad de Dios. 2 del 1 al 9. ¿Sale? La fidelidad de Dios. Como ya vimos en el 2:9 dice, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo y sus siervos, sabéis que el Señor de los ejércitos me envió. Dice, dice el 8, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él naciones que os despojaron, porque él os toca la niña de sus ojos. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que vienen en contra, y serán despojo a sus siervos. ¿Sale? La fidelidad de Dios con su pueblo. La fidelidad de Dios con su pueblo. ¿Encontraremos cristología aquí también, hermanos? ¿Cómo ven ustedes? ¿Se encontrará cristología en Ageo? Cristología. Cristo como el templo de Dios. ¿Recuerdan? Aquí en Ageo nos habla de la gloria que va a tener ese templo. Dice, y la gloria que tuvo el antiguo templo no se padecerá al del nuevo templo que yo les daré. O sea, que será más grande que aún el templo que levantó Salomón, aún el templo que estaba cubierto de oro, aún el templo famoso que hicieron, aún será más glorioso que él, tendrá más gloria. Eso lo vamos a ver en Juan capítulo 2:19. Juan capítulo 2:19. ¿Recuerdan cuando salieron del templo con Jesús y los apóstoles le enseñaron la majestad de ese templo? Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo estaba hablando el Señor Jesucristo en ese versículo? De su mismo cuerpo, cuando fue resucitado al 3er día. El 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria. ¿Qué dijo en Ageo? Y les daré y este templo será con mayor gloria. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
antropología y amartología. Esto se encuentra casi en todos los libros, ¿verdad? Hasta en nuestros días con nosotros. La infidelidad del pueblo. Capítulo 2, 10 al 19, ya lo leímos. La infidelidad del pueblo, las consecuencias. ¿Qué es lo que iba a tener el pueblo? Por tener en segundo plano el servir a Dios, el templo de Dios, sabiendo que era el único lugar donde Dios depositaba su gloria, su majestad. Eclesiología. La iglesia como el templo de Dios. Como decía, en la antigüedad era muy importante el templo, porque si estuviéramos en la antigüedad, si ese templo existiera, en fiestas solemnes, fiestas para Dios, tendríamos que recorrer un tramo de un lado a otro para llegar al templo, llegar a esas fiestas. Pero ahora la iglesia como el templo de Dios. ¿Qué es lo que constituye una iglesia? ¿El lugar? El conjunto de personas, ¿verdad? Y dependiendo del Nuevo Testamento, ¿dónde está el templo de Dios? Nosotros somos templo de Dios. Ya no necesitamos ir a algún lugar como ellos tenían la necesidad de levantar el templo de Dios para que su presencia estuviera ahí, sino que ya somos el templo de Dios. Ya no tenemos esa desventaja, ¿no? De que si destruyen un templo hay muchos, ¿verdad? Ahora sí ya no tenemos que reconstruirlo. La iglesia como el templo de Dios. Primera carta a los Corintios 3:16. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Exactamente. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ahora ese templo somos nosotros. En la iglesia, ¿qué es lo que estaba haciendo ahorita? ¿Qué estaba haciendo con el pueblo? Estaban desviados, aunque eran creyentes, aunque servían a Dios, pero estaban acá, no estaban concentrados en el trabajo hacia Dios. ¿Cómo lo podemos pasar ahorita en nuestros días? ¿Cómo podemos tomar la nutrición que nos da este libro? El alimento que nos da esta palabra, que fue profecía para ese pueblo, que puede ser para nosotros también. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia, como templo de Dios? ¿Estás trabajando en el templo? ¿O estás haciendo lo del pueblo? El pueblo por los vecinos, por el pueblo foráneo, fue retenida de la obra. Fue desviado el pueblo a ya no servir a Dios. Adoraban dizque a Dios, pero ya no servían a tratar de reconstruir ese templo. Ahora nosotros somos el templo. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás nutriendo con la palabra? ¿Estás trabajando en ese templo que Dios puso en cada uno de nosotros? ¿Lo estás abandonando como el pueblo abandonó su templo? ¿Estás más preocupado? ¿Tu mentalidad, tu enfoque está en lo terrenal, en tu trabajo, en tu casa, en tu carro, en tus hijos, en tu esposa? ¿Qué está enfocado primeramente? Porque vemos que el pueblo estaba enfocado, vemos en el capítulo 1 que dice que ellos estaban enfocados en sus casas y decían, no es tiempo de reedificar el templo de Dios, todavía no es tiempo. Como muchos dicen, ¿yo para qué estudio si no enseño? No voy a escuchar.
¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en el templo de Dios, alimentándolo, reconstruyéndolo, tratar de formar ese templo más fuerte con la palabra de Dios. ¿Creen que en este libro tengamos escatología? Una pregunta. ¿Tendríamos escatología en este libro? ¿Sí, hermanita? ¿Por qué, hermanita? ¿Puede ser, hermanita? ¿Alguien más? ¿Otra propuesta también? En el 21 habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: debe temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Exacto. Ahí tenemos escatología. También el 2:6. Porque dice el Señor de los ejércitos: de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Lo vemos, pero pues, ¿cómo pones esto con aquello, no? Vamos a verlo en Hebreos 12, 26 al 27. Hebreos capítulo 12. ¿26 y 27? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. De donde no es prácticamente lo que se está hablando en Ageo. La voz el cual conmovió entonces la tierra de aquí en poco, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dice: porque así dicho el Señor en Ageo, porque así dicho el Señor de los ejércitos: de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. ¿Sale? Así que tenemos también escatología. Recordemos la estructura, el punto número 1, del 1 al 15, la exhortación para poner a Dios como nuestra mayor autoridad. Estamos repasando nada más, El punto número 2, del 1 al 9, la fidelidad de Dios en el proyecto de la restauración del templo. Punto 3, del capítulo 2, del 10 al 19, una amonestación a la fidelidad del pueblo y las consecuencias por su infidelidad. Punto 4, 2:20 al 23, profecía al rey Zorobabel. ¿Sabe? Ya vimos que tenemos teología, cristología, antropología, eclesiología y escatología. ¿Sale? Así que la exhortación por lógica hay exhortación para cada uno de nosotros, y ya la vimos. Es estar trabajando en el templo de Dios, que ahora ya no es este edificio, que este edificio llega a ser el lugar para Dios, el lugar que se adora a Dios cuando estamos aquí.
Pero cuando nos vamos, si dejamos de rentar ese lugar, es un edificio. Cuando nos vamos es un solo cuarto, unos cuartos nada más. Así que el templo somos nosotros, y el propósito de este libro era restaurar el templo y restaurar la fidelidad de Dios, el enfoque a servicio a Él. Y es la exhortación para nosotros, hermanos, que no dejemos ese templo desolado, decir, hoy no es tiempo, más después, ahorita es tiempo de irme a trabajar. Es muy bueno el trabajo y debemos trabajar, pero recordemos que nuestra prioridad debe de ser el trabajo hacia Dios. ¿Sale? Eso era lo que quería exponerles, hermanos. ¿Alguna pregunta? Sí, fueron los que regresaron del exilio. Y entonces dice ahí que 16 años se quedó parado. Después ellos animan y otros 4 años para terminarlo. Ajá. Quiere decir que 20 años quedó. Incluso cuando Ageo habla la primera profecía, no se levantan y empiezan a reedificar el templo. Todavía tardan todavía para poder empezar a reedificar el templo. O sea, Ageo profetiza a Zorobabel y todos ellos, pero no agarran acción no, pues ya nos habló el profeta y vamos a empezar a edificar el templo. Todavía tardaron en tomar la decisión para reedificar el templo. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguna duda? Dime, si puedo respondértela, adelante, hermano. El versículo 12 y el versículo 14 del capítulo 1 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había dicho el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. El 14: despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos suyos. Estos dos versículos no podrán también hacer referencia a la obra que más adelante iba a ser el Espíritu Santo en nosotros, porque después de que ellos escucharon lo que el profeta les había dicho de parte de Dios, entonces dice que el Señor despertó el espíritu de ellos, ¿no? Pero Jesús dijo, si es bueno que yo me vaya, porque así va a venir el Consolador y ellos van a convencer del pecado, de justicia y de juicio. Entonces ellos, a través de lo que Ageo les dijo de parte de Dios, entendieron que estaban mal y que debían de hacer algo al respecto, que era continuar trabajando en el templo del Señor. Entonces no sé si esto puede ser como una sombra de lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas a partir de Jesús, ¿no? De que el Señor se va y viene el Espíritu entonces y nos convence entonces de pecado, y nos mueve al arrepentimiento y a trabajar para el Señor. No sé si puede aplicarse. Pues prácticamente podría ser, pero recordemos que en estos tiempos todavía el Espíritu pues no moraba en nosotros. Y recordemos con Sansón, el Espíritu no estaba en él, estaba con él. Cuando él desobedeció, dice que Dios quitó su Espíritu. Cuando él se arrepintió, pero ¿quién le dio ese arrepentimiento? Fue porque Dios permitió que se arrepintiera en ese momento. Y está pasando igual con esto, con el pueblo. Con el pueblo, cada vez que el pueblo empezaba a desobedecer a Dios, tenía que venir un profeta que les recordase las escrituras, todo lo que Dios era, para que ellos volvieran a tomar el mismo camino. ¿Quién es el que los convencía?
Dios, el Espíritu de Dios. En cada instante, cuando levantaba jueces, cuando los profetas, pues era para volver a... Y pues prácticamente lo que estamos leyendo ahorita de Ageo, eso lo venimos viendo desde Génesis, desde Adán y Eva, desde la caída, todo eso. Vemos cómo nosotros como seres humanos, pues somos perversos, somos malos. Nosotros nos agrada desobedecer a Dios, no nos gusta, nos agrada y nos complacemos en desobedecer a Dios. Pero Dios es tan fiel y es tan amoroso, y como dice el texto, no se puede negar a sí mismo. Aunque somos desobedientes, Él te hace dar la vuelta, por la buena, por las malas, pero te hace dar la vuelta. Lo vemos con varias historias en el Antiguo Testamento donde Dios tiene que intervenir, y aún en nuestras vidas, y Él, como el pueblo, hay muchos de nosotros que hay veces que por presión de nuestros familiares, amigos, vecinos, a veces como que nos retenemos tantito de la palabra o de predicarles. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Por presión del pueblo, de amigos, de los vecinos, se hicieron a un lado de la reconstrucción del templo y se dedicaron a lo de ellos. O sea, su enfoque lo perdieron nada más por capricho de los amigos, de los vecinos, que les molestaba que ellos estuvieran reconstruyendo su templo. Y es lo mismo como Dios nos vuelve a regresar al camino. Ahora tenemos esa virtud y esa gracia que el Espíritu mora en nosotros. Ya no se va. Y Él es el que cada vez que nosotros pecamos nos está mostrando el camino para que nosotros nos salgamos. Bueno, ahorita que he estado revisando los libros para hacer las imágenes que mandan por el Facebook, se me hizo muy interesante lo que dice David, porque se me ha complicado a mí comprender todos los temas teológicos sobre la cristología, crisiología, biología y todo eso. Supongo que lo que decía David entraría en neumatología, que es hablar del Espíritu Santo. Y todo lo que has mencionado tú, creo que confirmaría que también la neumatología podríamos encontrarla en la Biblia. O sea, está interesante. Entonces, así que, para que lo estudiemos más, hermanos, que quede una espinita, que queden ganas de seguir estudiándolo. Pues, no sé si hay anuncios. No, ¿verdad? Pues ahorita vamos a hacer una oración, ¿sale? Para estar despedidos. Señor Padre, hoy agradecemos por estos momentos. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar este libro. Gracias porque has permitido a un servidor estudiarlo a profundidad, y es una alegría, Padre mío, que me hayas permitido llegar a conocer y a ver lo que usted ha plasmado en este libro y llegarlo a comprender y más que nada exponerlo en mi vida, Padre. Gracias por el alimento que me has dado, Padre, y espero y haya sido de edificación para cada uno de mis hermanos y también los que estamos aquí, los que están a la distancia. Gracias, Señor. Ponemos las ofrendas en tus manos, ponemos a cada uno de nosotros en tus manos, Padre, para que nos hagas regresar a nuestros hogares con bien, Padre, en nombre precioso de tu Jesús. Amén.